La llegada de un nuevo año trae consigo la oportunidad de detenernos a meditar sobre las cosas que necesitamos para vivir conforme a la razón. Pero no todos tienen la oportunidad de suspender sus labores, especialmente en un mundo en el que la información se produce a velocidad trepidante. Tal es el caso de los reporteros, esas figuras que siempre aparecen cuando algo importante ocurre y es necesario informar a la sociedad al respecto. ¿Cómo es el día a día de estos profesionales? Si quieres saber, no te muevas de tu sitio, porque en el programa de hoy conversaremos con reporteros que nos contarán todo sobre su labor. Aquí comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto presentar una nueva edición de Generación H y estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV. Es una maravilla poderles dar la bienvenida y además, como vieron, el tema que vamos a tratar el día de hoy es muy significativo, considerando además que hoy, gracias justamente a estos aparatos, muchos de los usuarios que hoy participamos en redes sociales, en muchos momentos hasta nos sentimos periodistas y quizá a veces tenemos mucho de ello en lo que estamos compartiendo, pero hoy vamos a conocer cuáles son en realidad los retos, las habilidades, las oportunidades y la forma en la que se lleva a cabo el trabajo del periodismo profesional. Y antes de ello, déjenme compartirles varias cosas que son relevantes para nosotros. La primera es que nos pueden sintonizar desde distintas plataformas y una de ellas es Sky en el canal 161 y nos da mucho gusto que tengas opciones porque de eso se trata al final del día. Pueden conocer también los contenidos de Heraldo Radio en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, en el 92.5 del FM en Tampico y en el 100.3 del FM en Guadalajara, ¿correcto, señor? Muchísimas gracias. Adicionalmente pueden sintonizarnos en Easy en el canal 151 en donde estamos transmitiendo en este momento y pueden también sintonizarnos a través de las plataformas digitales con las que cuenta Heraldo TV. Estamos hablando de Periscope en Twitter que estamos transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo en YouTube Live también y les recuerdo que una de las ventajas que me fascinan de YouTube es la posibilidad de compartir el contenido en tu blog incluso, pero además poder regresar en algún momento de la transmisión en vivo, aparte del programa ya transmitido, y luego regresar en vivo, lo cual nos permite jamás perdernos del chisme o siempre tenerlo completo y a la orden. Y si está usted de acuerdo, señor, creo que, pero vaya que merece utilizar mi hashtag favorito. Venga pues entonces, superen eso, novatos, porque tengo a unos invitados espectaculares para platicar del tema del día de hoy y además, ¿saben qué? Les presumo con mucho orgullo, son de casa. Déjenme presentárselos y darles además la bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en el programa en Generación H. Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Me regalan su nombre y cuál es el cargo y el trabajo que están desarrollando actualmente? Por supuesto. Gracias, Pisu. Buenas tardes. Mi nombre es José Arturo García, soy el coordinador en jefe del área de reporteros urbanos, reporteros que andan en motocicleta en la Ciudad de México, que andan en cualquier parte de la ciudad, ¿sí? La zona conurbada, a bordo de una motocicleta del Heraldo y que representan, es la primer cara que dan precisamente ante las noticias que salen de último momento. Correcto. Y que pues representan al Heraldo y que traen la información concisa y precisa. Que es interesantísimo. Bienvenido y gracias por acompañarnos, señor. Bienvenido, buenas tardes. Yo soy Alan Rodríguez, pertenezco pues al grupo de motociclistas, de reporteros, videoreporteros de El Heraldo. Y pues estamos recorriendo la Ciudad de México todos los días, todas las mañanas, en el turno que nos corresponda y buscando la información más importante en toda la Ciudad de México, en el Estado de México y pues sobre todo estar atentos a todas las eventualidades que llegan a ser de gran magnitud, pero también mantener los ojos abiertos porque en el camino siempre hay algo, una noticia, hay algo que se puede informar, reportar o es de interés. Claro, que además eso es increíble porque además hoy vivimos una era digital incluso en la que el periodismo, la velocidad con la que se puede compartir información y la oportunidad incluso geográfica que en muchos casos muchos usuarios podemos hoy tener gracias a nuestros teléfonos, a veces nos hace pensar que el trabajo del periodismo es como pues muy sencillo y es bien entretenido porque mira, estuve ahí, lo vi, lo fotografié, lo compartí y tengo muchos likes. Sin embargo, esto que acabo de escribir, llevado a cabo de manera profesional, con objetivos establecidos, con todo lo que implica el periodismo, que es parte de lo que vamos a conocer y platicar con ustedes el día de hoy, pues demanda una diferencia muy importante. ¿Qué opinión les merece a ustedes ver cómo hoy muchos de los ciudadanos nos sentimos reporteros? Sí, es un tema muy importante el que tú mencionas porque cuando fue la irrupción, de alguna manera, al medio del periodismo por parte de las redes sociales, bueno, pues mucha gente decía, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Ya todo el mundo reporta lo que yo estoy viendo.
pero no es la misma manera o la misma precisión. Correcto. O la fuente no puede ser verdadera en muchas ocasiones. Y se dieron muchas situaciones en las cuales la gente se equivocaba con la información y se iba mal informada. Entonces, sí es muy preciso puntualizar esta parte, ¿no? O sea, el hecho de que tengas la oportunidad, la inmediatez de poder tener con una herramienta como el teléfono, las redes sociales, todo eso, es una gran ventaja. Sí. Sin embargo, hay que tenerlo muy en consideración, que no es para cualquier persona una fuente confiable. Esto es bien interesante que comentes, porque además vivimos una época en la que vemos que, derivado mucho de esto que estás platicando, la gente hoy tenemos como dos canastas en donde ubicamos cómo accedemos a la información y si la compramos o no en términos de creerla, ¿no? Y en un sentido hoy vemos una discusión en redes sociales mucho hacia medios pagados, y si es un medio digital, seguro tiene alguien atrás con un color de camiseta que está como dirigiendo el tipo de noticias que yo voy a ver por parte de ellos. Y por otro lado, hoy los ciudadanos podemos compartir en cualquier momento cualquier cosa que suceda. La pregunta aquí obligada, y la respuesta me queda claro que no es obvia, sería en muchos casos, de una manera simplista un poco de esta visión que les comparto, es ¿para qué los reporteros? Si hoy los ciudadanos tenemos teléfonos en todos lados y podemos tomar la foto y compartir lo que pasó. Por supuesto. Yo creo que tiene que ver con la credibilidad, ¿no? Que nosotros, la responsabilidad que tenemos para informar, hacerlo profesionalmente, pues con el rigor periodístico. Y nosotros, esa es la herramienta con la que salimos todos los días. O sea, esa es la mentalidad. Ese es y la diferencia con una persona que pues, se topó un asunto casualmente, ¿no? O sea, puede hacerlo pero sin conocer quizás lo que es la formación periodística, la estructura de una nota. Incluso pues también el canal, ¿no? Nosotros ya estamos en Heraldo Televisión y ahí es en donde ya viene un punto de seriedad que pues es garantía para las personas que lo consultan. Claro, porque además pensemos en una cosa, y esto es bien importante, pensemos en una noticia incluso familiar. La forma en la que esa misma noticia familiar nos la comparte nuestra tía, la de la vela perpetua, que todo le causa casi un preinfarto, a diferencia de nuestro tío, el parco, que ante el mejor chiste jamás sonríe, pues va a ser muy distinta. Y estamos hablando incluso de la misma nota, cómo hacerlo de manera profesional cuando no es a la familia, sino a toda una audiencia a quien estamos compartiendo algo. Déjenme compartirles, hablando de compartir, un reportaje que preparó nuestra redacción sobre la importancia de los reporteros y regresamos y seguimos platicando. ¿Les parece bien? Vamos y venimos. En pleno apogeo del periodismo ciudadano, posible gracias a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales, los profesionales de la información han procurado distinguir su trabajo a partir de un compromiso con la verdad, que suele decirse solo los verdaderos reporteros pueden asumir. Más allá de lo que sea la verdad, viejo problema de la filosofía, la historia y la ciencia, la importancia de distinguir los rasgos de los que se dedican a la labor de informar radica en el compromiso con los lectores, escuchas y televidentes a los que se pretende brindar información de genuino interés público y lo más imparcial posible. Una vez que asumimos esto, surge la duda: ¿de dónde viene la información? ¿Quién y cómo la obtiene? Entre los modos de decir la verdad, Hannah Arendt incluye la soledad del filósofo, el aislamiento del científico y del artista, la imparcialidad del historiador y del juez y la independencia del buscador de hechos, el testigo y el reportero. Dicho de otro modo, existe un profesional que dedica su día a día a encontrar las noticias, quien suele ocuparse en la recolección directa y la comunicación de la información pública a través de fuentes primarias como testigos, conferencias de prensa y acudir al lugar de los hechos. Por consiguiente, un reportero trabaja bajo presión y registra la información con fidelidad, pues como testigo directo de lo sucedido, es su percepción la que determinará lo que se dirá y lo que no se dirá, lo que requiere una ética terminante. Karen Fabián, Heraldo Media Group. Y miren, esto es parte de lo que es súper relevante de poder conversar el día de hoy con nuestros invitados, que por cierto, déjenme que les comparta que por poquitito y nos toca que uno de nuestros invitados, reportero por supuesto, pudiera hacernos su entrevista, pero justamente desde la calle. Ya está aquí con nosotros, se acaba de integrar, ahorita se los voy a presentar, pero es parte justamente del sabor de la chamba que están realizando ellos constantemente, todo el tiempo. Y dentro del reportaje estábamos escuchando un par de observaciones que justo estábamos comentando incluso con nuestros invitados unos momentos antes.
Y una de las definiciones que compartíamos era esto del genuino interés público. Y aquí, además de, señor, darle la bienvenida y además qué gusto que tenga el honor de tenerlo en su estudio. Bienvenido. Señor, muchas gracias. Regálanos, por favor, tu nombre y cuál es la labor que llevas a cabo, señor. Gerardo Galicia y soy reportero urbano del Heraldo Media Group. Y lo que nos toca hacer es prácticamente reflejar la realidad. Todos los eventos sociales, importantes, accidentes, es lo que tratamos de pasar al aire, tratamos de mandar a las diversas plataformas. No es muy sencillo, pero... No, vaya que no. Y estábamos platicando, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Estábamos platicando justo ahorita que te incorporabas con nosotros unos momentos antes de la diferencia que hoy hay entre los ciudadanos que traemos un telefonito y como estábamos en el lugar en el que algo sucedió, pues reporteamos, comillas, comillas, ¿no? Y la diferencia entre el trabajo periodístico que ustedes llevan a cabo con todo el rigor que esto implica y con una serie de, pues, entre limitantes y características que hacen una diferencia muy relevante entre mi tía, la de la vela perpetua, que está diciendo, acabo de ver un choque y el maloso fue el del coche rojo, a lo que sucedió y una descripción que pudiera acercarse más al genuino interés público que estábamos viendo en el reportaje. ¿Cómo definir genuino interés público? ¿Cuándo se trata de algo que amerita el decir, salgan corriendo y hay que llegar ahí? O ustedes mismos, como nos comentabas, Alan, ustedes mismos van en la motocicleta y de repente dicen, me paro y comienzo a... ¿Cómo definirían genuino interés público? Por la repercusión social más que nada y sobre todo la carga de valores que pueda tener un acto y la consecuencia, ¿no? Okay, ya sea política, económica, social, de clima, lo que sea. Tenemos un ejemplo muy claro que nos ocurrió el pasado 24 de diciembre en plena cena de Navidad. Ok. Tú puedes escuchar, pues hay un incendio, ¿no? Y podría ser un incendio cotidiano de todos los días en una casa habitación, en un mercado. Que no es Pero resulta que era la nave mayor del mercado de la Merced, un mercado con mucha historia aquí en la capital. Sí. Y sobre todo a nivel México. Qué buen ejemplo. En una noche en la que habiendo mucho arbolito de Navidad y muchas fogatas, hay muchos incendios como tal, claro. Exactamente, entonces lo escuchamos y pues nos tocó trabajar pues, en equipo esa noche, precisamente los que estamos aquí, y pues fue derivado de pensar precisamente las vertientes, los colaterales, la repercusión social, las probables víctimas que puedan existir. Bueno, hacer una evaluación verdadera acerca de qué es lo que teníamos que hacer en ese momento, ¿no? Entonces le tocó a mis compañeros cubrirlo y pues a mí apoyarlo y coordinarlo. Además, eso es espectacular. ¿Cómo hacen ustedes cuando, a la par que están llevando a cabo una asignación de un evento que se acaba de suceder, ustedes mismos son testigos del desarrollo del evento, pero no necesariamente hacia donde la cobertura de la nota inicialmente estaba indicada? Bueno, además, ¿qué se siente hacer ese tipo de trabajo que a mí me parece que es emocionantísimo? Es emocionante y a veces hay que improvisar. De repente los productores, los compañeros que trabajan acá en el estudio tienen una idea y nos dan un guión, pero tenemos una ciudad viva y cuando mencionamos viva prácticamente tenemos accidentes de todo tipo, hay que empezar a valorar, ahí nos ayuda nuestro coordinador Arturo, pero de repente tenemos una asignación y cuando pasan casos excepcionales como el mercado de la Merced, pues tienes que adaptar a la nota, ¿no? Y ahí es cuando tenemos ya el contacto con la gente, tenemos que buscar la manera de llegar al punto cercano sin arriesgar la vida, sin arriesgar el equipo, pero tratando de dar una versión lo más apegada a la realidad, ¿no? Fantasear un poquito de más como sucede en redes sociales. Sí, claro. Pero muchas veces es bastante peligroso. Pues es que le ponemos siempre, quienes no nos dedicamos a ello, al final del día le ponemos o mucho estómago o mucha camiseta a algo que estamos describiendo. Y aquí me surge una pregunta para ayudar a nuestra audiencia y a un servidor, por supuesto. Escuchamos periodista, reportero, corresponsal. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? Un reportero es quien te está dando la información desde un cierto lugar. Un corresponsal es una persona que radica en ese lugar, por ejemplo, digamos Nuevo León, Durango, Chihuahua, es corresponsal. O el enviado especial es otra cosa, que es una persona que está, por ejemplo, en el estudio y que es enviado especial a cierta cobertura, ¿no? Ok, como podrían haber hecho con el piso para el CES en Las Vegas. Exactamente. Ya entiendo. Sí, ya entiendo.
sí hay una diferencia que a lo mejor la gente no la conoce o no la tiene que conocer, y para ellos todos son reporteros o todos son periodistas. Sí, claro, ¿no? claro. O sea, me parece que en general la gente de repente utilizamos estos términos sin diferenciarlos en realidad muchísimo. Quizá el de corresponsal o enviado especial es un poquito más obvio, más evidente, pero los otros de repente yo no sentía que hubiera mucha diferencia, no entendía la diferencia que pudiera haber. De hecho, preparamos también un reportaje al respecto, o es más bien dato en pantalla, señor. Es un gráfico que tenemos en pantalla. ¿Nos lo comparte, por favor, señor? Que ya con la explicación que nos hicieron el favor de compartirnos me queda más que claro, pero sí hablamos de la diferencia entre un corresponsal y reportero, y que radica en que el reportero está enviado para una cobertura temporal de un evento que se lleve a cabo, que se esté dando, y que además la característica es precisamente que no se lleva a cabo. Un reportero no es quien está en un estudio dando la noticia. Puede darme la noticia, pero me la va a dar en el lugar en donde se está desarrollando esta nota o esta información. ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Qué tanto los ha obligado a ir cambiando o ajustar su trabajo? Esto que estamos platicando, no necesariamente la participación tan ávida de los ciudadanos con teléfonos en redes sociales, pero sí el que hoy pareciera que hoy hay una competencia muy particular con la inmediatez de la información como el valor, pareciera hoy, el más importante. Acaba de suceder. ¿Quién me lo dijo más pronto? No quién me lo dijo con más detalle o con mejor información. ¿Quién lo dijo primero? Tengo muy presente hace un tiempo que hubo un temblor en la madrugada en la Ciudad de México, bastante relevantón, y un informador muy famoso, un par de horas después, onda 6 de la mañana, que despertó, estaba poniendo un tuit de tembló hoy a las 4 de la mañana en la Ciudad de México, y le llovió una cantidad de burlas increíble, porque lo que le decían era, oye, pues muy a tiempo, tu aviso, gracias por darnos la nota, cuando en su momento inmediatamente lo dijimos. ¿Cómo ha cambiado su trabajo? ¿Cómo afecta su trabajo hoy esta inmediatez como valor principal? ¿Es valor principal? Pues sí, yo considero que es para nosotros, el equipo de motociclistas de Heraldo Televisión, pues es una inmediatez necesaria para tener informadas a las personas, para hacerlo de la manera, lo que sostengo siempre, profesional, ¿no? O sea, la diferencia de alguien que va pasando, toma la fotografía, pues no se compara con una cámara, las que nosotros portamos. Esa es otra gran diferencia. Los camarógrafos que llevamos, el equipo, y sobre todo, pues, la diferencia, a veces, pues, es una competencia, como lo dicen, ¿no? En las redes sociales, quién lo dijo primero, pero también, pues, yo siempre he dicho que lo importante es quién lo dijo bien, quién lo informó. Un reportero de nosotros vamos informados, nos informamos en el lugar, pesamos la información. Eso les quería preguntar, Alan. Quienes han tenido en algún momento dado el encargo, ya sea por escuela o incluso por trabajo, de escribir una nota, por pequeña que sea, saben lo complicado que resulta enfrentarte con la hoja en blanco y decir, ok, ¿cómo digo esto que me piden decir o que quiero decir? Pero la mayoría de nosotros jamás hemos hecho esto a la par de ir manejando a velocidades importantes. ¿Y qué implica para ustedes toda esta combinación de cosas? Es mucha concentración. Eso ocurre generalmente en los traslados. Cuando hay traslados, supongamos El Príncipe, ¿no? José José. Sí. Cuando hay que hacer un recorrido del aeropuerto hacia Bellas Artes, tienes que ir concentrado en manejar, en llevar a tu compañero camarógrafo, en poner atención a las indicaciones que te dan previo a pasar al aire. Tienes que tener mucha concentración, pero sobre todo la información fresca y a la mano, ¿no? Porque debes saber de qué se trata, debes saber rutas, debes saber... y la verdad es que todo radica en información. Claro, por supuesto. Hay que saberla de me das pie, por supuesto, para preguntar algo que me parece súper relevante, y es cómo determinar cuándo estamos en realidad compartiendo información veraz, cuándo es fidedigna. ¿Qué implica en el trabajo periodístico la validación de la información, particularmente cuando lo que estás un poco tratando de conservar es la inmediatez? Es que si la información no es válida, prácticamente te suicidas, ¿no? Porque te dejan de seguir, pierdes credibilidad. Acabas con tu medio. Entonces es prácticamente imposible hacer eso, ¿no? Por ello es que te apegas a la realidad, buscas datos, buscas testigos, muchas veces no hay. Y hoy día, por ejemplo, hay temor, ¿no? Cuando vamos a cubrir algunas balaceras, situaciones violentas, hay temor, ya no te dejan grabar el testimonio, pero por lo menos sí puedes recabar datos y al menos una explicación o algún dato extra que no te dan las autoridades. Híjole, es interesantísimo. Hoy, parte de lo que nos gusta en términos
del acceso a la información inmediata es justamente la capacidad de hacerlo a través de multimedia. Y esto finalmente lo que nos da es una ventana de opinión particular, porque al final del día no me cuentan cómo le pegó, ¿no? Yo estoy viendo el video y ya puedo yo ser juez y parte y decir, no, es clarísimo que el maloso era el otro, ¿no? Ya inmediatamente podemos tener un mejor sentimiento de lo que sucedió en este sentido. ¿Qué tan complicado es ser objetivo, ser imparcial cuando estás compartiendo una noticia? Considerando que estando en un partido de fútbol, pues tú le vas a uno de esos dos muy probablemente. Lo mismo si se trata de una campaña política o de una marcha en las calles en un tema en particular. Uno tiene sus propias percepciones. ¿Cómo lograr que eso no contamine la forma en la que se comparte una noticia? Ahí viene el profesionalismo de cada uno, ¿no? Es una línea muy difícil. Sí, ¿no? Sí. A nosotros, por ejemplo, en accidentes, en situaciones extremas, a veces sí te gana el sentimiento y ya estás abrazando a la abuelita o a los lesionados o a los deudos, ¿no? Sí. Es una situación muy difícil, pero lo tratas de hacer y tratas de apegarte siempre a lo que es la información, datos y sobre todo lo que está pasando de manera objetiva, ¿no? Sí, claro. El reportero, como el médico, me parece, siempre ha tenido un papel preponderante dentro de nuestra sociedad cuando hay eventos de gran magnitud. Es decir, cuentan como con una carta blanca para poder estar presentes, estar al centro de lo que está sucediendo, pero pasar como inadvertidos para la gente. Si es que además no sea más bien en modo pásenle, porque necesitamos que ustedes sean los que dan cuenta. ¿Cómo perciben esto que estoy describiendo hoy día? ¿Es correcto? ¿Así es? ¿Así los trata normalmente la gente? A veces yo creo que es una técnica que nosotros podemos utilizar, la de pasar completamente desapercibidos. Sí. O sea, yo en algunas situaciones, la mayoría de los datos y de estar en el lugar, no lo hago diciendo soy reportero. A veces, muchas veces, pasar desapercibido, escuchar, estar muy atentos a las situaciones, oír, ver, observar, pero ya después cuando tenga que informarlo, comunicarlo, pues obviamente tengo que revelar que soy un reportero, ¿no? A final de cuentas, por otra parte, no hay una invitación. Por lo general, nunca quieren que estemos en una situación, pues situaciones violentas que se han registrado en la Ciudad de México, incidencias, no quieren que estemos, o sea, hay como una tendencia, no sé si de evitar que estemos pero siempre pues, se tiene que buscar la maña y la forma de lograrlo, ¿no? Una de las garantías que disfrutamos en países en donde la libertad de expresión, los procesos democráticos existen, es justamente esta carta blanca que debe tener la prensa para poder hacer su trabajo, aunque en la práctica cotidiana en todo el mundo pues vemos que incluso a las policías o a los gobiernos en general a veces no les fascina que se lleve a cabo este tipo de cobertura. ¿Cómo perciben que se da hoy en México este tipo de trabajo para ustedes? ¿Ha mejorado con los años? ¿Se ha hecho más complicado? ¿Se mantiene sencillo? ¿Se mantiene complicado? Hasta cierto punto yo creo que nunca ha dejado de haber una buena relación en materia de comunicación con las diversas dependencias, lo cual facilita en muchas ocasiones el flujo de información para darlo a conocer de manera un poquito más objetiva. Con lo que decías, tiene mucho que ver porque es esta parte donde debemos de ser imparciales todo el tiempo. Entonces, si te manda un texto, una dependencia, lo revisas y sabes en qué sí estás siendo imparcial o en cuál no. Entonces, ahí es una facilidad que sí te dan y sí somos personas que debemos estar en total comunicación constante todo el tiempo, manejar esas fuentes informativas y tener buena relación en todo momento. Entonces yo pienso que no ha cambiado del todo. Sí ha habido como un intento en muchas ocasiones de decir la prensa no, pero porque ha habido quien hace las cosas de manera diferente simplemente, ¿no? Pero normalmente los que ya son conocidos, que saben que están ahí en el medio, se les facilita mucho este asunto. Una de las características, y lo digo con absoluto convencimiento y con mucho orgullo, la verdad, es que el trabajo que se está haciendo hoy en el proyecto de Heraldo, en general multimedia, es asegurarse de darle el espacio a la mayoría de voces relacionadas con un tema. Y esto, per se, representa un reto enorme. ¿Cómo logran ustedes esto en el trabajo cotidiano que llevan a cabo de los reporteros sin que esto pueda confundirse con ser o no objetivos, ¿no? Es particular esa
Es como una línea muy delgadita. ¿Cómo logran esto? ¿Qué reto significa para ustedes diario esto? Sí, es muy importante porque la jerarquización comienza precisamente en la coordinación. Sí. Entonces ahí sí se hace una selección de qué sí le podemos dar la prioridad y a qué no. Y derivado de eso es que ellos en la calle, bueno, empiezan a hacer esa labor, ¿sí?, y saben hacia dónde va enfocado precisamente esa noticia, ¿no? Pero sí creo que la importancia real es la jerarquización de todo ese tipo de Sí. información, de ese cúmulo, de ese mundo informativo. Además, un poco, y me encanta cómo nos lo compartes, porque implica también un poquito entender que al final del día, precisamente, hay muchas personas, bueno, hay muchos puntos de vista con respecto a un mismo tema en particular, y va a haber quienes estén a favor, en contra, pero el reto de ustedes es justamente el poner la información y que seamos los ciudadanos o los usuarios los que digamos, yo opino de esto que estoy viendo, algo en particular, que es este compromiso y reto de la objetividad. Vamos a hacer un corte, pero antes quiero compartirles una dinámica que llevamos a cabo aquí en el programa. Les voy a hacer una afirmación, ustedes me responden si es cierto o falso, pero para incrementar el suspenso, van a quedarse con cara de palo cuando yo haga la pregunta. Vamos al corte, regresamos y ya nos hacen el favor de responderlo. Y en este caso, el cierto o falso que tenemos para el programa del día de hoy es el siguiente. ¿Existe la objetividad de la información? ¿Cierto o falso? Antes déjenme, por favor, presentarles la agenda universitaria que tenemos preparada para ustedes y repetir la invitación. Universidades, comunidades, proyectos, grupos de trabajo tienen algo que compartir con nosotros, con la comunidad de innovación. Pues nos encantará ser la voz, así que a través de las redes sociales de Heraldo TV pueden compartirnos sus eventos, talleres, cursos, simposios, avances en el proyecto que estén llevando a cabo. Para nosotros será un honor y un placer compartirlo. Chequen lo que tenemos para el día de hoy, hacemos un corte y regresamos. Ya vieron qué programazo tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos y venimos. El miércoles 8 de enero se llevará a cabo el ya tradicional miércoles de Soma que organiza Soma México. En esta ocasión, la conversación girará en torno a la exposición Emiliano, Zapata después de Zapata, que actualmente se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes, bajo el título El Affair Zapata, historia de una exhibición, políticas culturales y crítica de arte. Los participantes analizarán la polémica desatada alrededor de la exposición a la luz de las apuestas curatoriales, la historia de las políticas culturales y de exhibición del Palacio de Bellas Artes, así como la historia de la crítica de arte en México y América Latina. La cita es a las 20:30 horas en las instalaciones de Soma México y la entrada es libre. También el miércoles 8 de enero, en punto de las 21 horas, se realizará el ya clásico miércoles de jazz en la terraza del Centro Cultural de España en México. En esta ocasión, los ritmos sincopados estarán a cargo de la On the Road Orchestra, una formación basada en la historia de amistad entre dos músicos parisinos. En sus 4 años de existencia en la Ciudad de México, On the Road no ha dejado de reflejar la vitalidad cambiante que le dio origen, pues el proyecto viaja y se enriquece de las personas y las culturas a las que se acerca, aprovechando creativamente cada uno de los encuentros humanos y musicales en el camino. La entrada es gratuita, no te lo pierdas. Continúa abierta la convocatoria de la beca Anglo Arts para City Music Foundation, con el propósito de fortalecer, estimular y promover la profesionalización artística y su ejercicio en condiciones óptimas en los jóvenes músicos mexicanos, y como parte del intercambio cultural entre México y el Reino Unido, Anglo Arts, Departamento Cultural de The Anglo Mexican Foundation, lanza su tercera beca para estancia de profesionalización de ejecutantes de música clásica y o jazz en la City Music Foundation en la ciudad de Londres. La convocatoria está dirigida a jóvenes cantantes e instrumentistas de gran virtuosismo y excelencia en su interpretación musical. Para mayores informes, consulta la página de la institución. Oigan, estamos de regreso y les recuerdo varias cosas. Están las redes sociales de Heraldo TV, atentas y a sus órdenes para varias cosas, pero las más importantes, conocer cuáles son los temas que ustedes quieren ver aquí en el programa, a quiénes quieren que invitemos y qué quieren que les preguntemos. Y el tema de hoy, ¿qué hace y cuál es el trabajo de un reportero? Vaya que nos ha dado gusto poderlo atender, por además la oportunidad de presentarles a parte del equipo de Heraldo TV que no necesariamente ustedes ven todos los días a cuadro o que no necesariamente saben ustedes que existe, pero que está trabajando constantemente para que podamos estar nosotros frente a ustedes y en pantalla. Y además,
el lujo de poder entender y conocer cómo se lleva a cabo el trabajo periodístico, que es parte de lo que hemos aprendido a lo largo del programa, la diferencia entre el periodista, el reportero, el corresponsal, el enviado especial, y cómo cada uno de ellos tiene un reto en términos de compartirnos información con imparcialidad, con objetividad, con la misión de en un momento dado permitirnos a nosotros tomar la decisión respecto a la información que nos está siendo compartida, por un lado, y por el otro, por supuesto, a veces informarnos inmediatamente o con la mayor rapidez sobre la gravedad o relevancia de un suceso que se está dando en esos momentos y que quizá nosotros mismos no tengamos tiempo para sentarnos a ir analizando y poderlo platicando. Antes del corte, yo sé que se están mordiendo las uñas de los nervios, pero no se preocupen. Dejábamos la pregunta del cierto o falso en el aire y fuimos al corte. La pregunta fue, más bien la afirmación, ¿existe la objetividad de la información? ¿Cierto o falso? ¿Ustedes qué opinan, señores? En el Heraldo Media Group, sí. Cierto, ¿ok? Cierto, profesionalmente cierto. 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 Señor, tenemos 3 ciertos y a un preguntón muy atento a la información que nos tiene nuestra redacción al respecto. Y es la siguiente. Compártamela, por favor. Resulta que sí existe la objetividad de la información, al cierto o falso, lo que nos dice nuestra redacción es falso. Aspirar a ser imparcial y justo al informar demuestra una disciplina excelente, sí, claro, pero fingir ser estrictamente objetivo podría sencillamente velar sesgos ocultos. Y esto tiene una elevación filosófica importante, gracias Karen, porque nos lo comparten de Timothy Garton, que es Libertad en la Palabra, 10 principios para un mundo conectado. Y claro, o sea, entendemos la objetividad inicialmente desde la visión que cada uno tenemos nosotros de las cosas que van sucediendo. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que todo es relativo, ¿no? Al final de cuentas, sí. La búsqueda de la objetividad en la información debe ser lo primordial. Sí. Nadie puede llegar, bueno, nosotros no podemos llegar a poner nuestro criterio antes de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es lo que se transmite, se informa y pues es la garantía que les damos en el... No, y coincido completamente. Y además estábamos justo en el corte, estábamos comentando, en muchos casos el trabajo de ustedes tiene un reto... Pues, tiene el reto enorme de compartir información veraz y oportuna, tal cual como se va dando. Pero a veces en este reto, la opinión de las personas respecto a lo que estamos viendo suceder, evidentemente lo decíamos hace un momento, es muy variada. ¿Cómo se aseguran ustedes de cubrir de alguna manera todo lo que la gente podría en un momento dado estar opinando? Es que aquí hay algo que me llama la atención. Como en el fútbol, que estamos viendo el fútbol y todos estamos comandando al árbitro, hoy la mayoría de los usuarios pareciera que querríamos decirle a los corresponsales o a los periodistas, a los reporteros que nos están informando, no, pero a ver, no filmes eso, filma esto otro que está sucediendo de este otro lado. A ver, ¿por qué me lo escondes? ¿Cómo lograr el balance para que esto no suceda, señor? Eso pasa bien seguido, pero ahí tiene mucho peso nuestra coordinación. Cuando hay notas de ese tipo, digamos marchas, sí. Una manifestación grande, ¿no? Que va generalmente del Ángel de la Independencia al Zócalo. Tratamos de mandar hasta 2 reporteros, si se puede hasta 3, sí. Para tratar de captar todos los enfoques, ¿no? Las personas que van haciendo pinta, las personas que van a la cabeza, muchas veces con el equipo de sonido, sí. Dando el discurso y dando el mensaje importante. Sí. Y todo lo que pasa justo entre este trayecto, ¿no? Sí. Incluso damos voz a veces y hasta imagen a las personas que vienen detrás, barriendo la basura sí. que deja sí. La manifestación, ¿no? Correcto. Entonces, para tratar de equilibrar las cosas y ser lo más apegado a la objetividad, muchas veces hace eso. Mandamos hasta 2 y 3 compañeros, ¿no? A un mismo evento, sí. Cuando se trata de un evento bastante grande. Que esto es compartirnos entonces la mayor cantidad de visiones de un mismo evento para que podamos construirnos los usuarios una opinión informada. ¿Cómo se construye una noticia? ¿Qué es una noticia, señor? ¿Qué es una nota? Todos para ustedes. Todo es noticia. Todo lo que está sucediendo, exacto, que pueda compartirse y ser relevante para la gente, sería una noticia. ¿Cuál ha sido dentro del trabajo y la experiencia que ustedes han ido desarrollando? ¿Hay alguna noticia a la que le tengan algún recuerdo en particular? Alegre, triste, pero que les represente en particular traerlo a la mesa. Pues sin lugar a dudas yo creo que todas las noticias te dejan marcado, te dejan una marca, un significado importante en lo que es tu carrera periodística.
en tu carrera como reportero. También tenemos incidencias en las cuales, bueno, pues nuestro trabajo, a mí me tocó también ser igual que ellos, reportero en motocicleta. Sí. Tienes que andar con adrenalina, todo lo que da, manejando una motocicleta de 1200 centímetros cúbicos, llevando equipo, llevando reportero. Entonces, todo eso implica muchas cosas. Sin embargo, todavía no debes de perder la objetividad, como lo comentaban ellos, pero me ha tocado a mí hacer transmisiones en vivo a 120 kilómetros por hora, ya sea en televisión o en radio. Entonces yo creo que todas son muy importantes y recuerdo mucho una toma de posesión del expresidente Calderón, en donde todos decían, después de que lo cubrí, decían, no era él porque estaba cerrado la Cámara de Diputados, no pudo haber entrado. Correcto. Pero efectivamente entró por la puerta trasera, yo lo acompañé de la casa a la Cámara y luego de regreso y fue una situación bastante estresante, con mucha adrenalina por la velocidad, por la situación en cómo se estaban dando las cosas y el peso histórico, sobre todo en ese momento. ¿Les pasa seguido, esto que acabas de decir al final, es muy representativo, les pasa seguido a ustedes ser conscientes de que están en el lugar en el que están sucediendo cosas que van a marcar a la historia de nuestra ciudad, de nuestro país o de nuestro planeta incluso? ¿Qué se siente eso? ¿Se acostumbra uno a eso? Por supuesto, yo siempre me siento privilegiado incluso por el lugar en el que ocupo gracias a esta casa editorial, a que pues me asignan, mañana a recibir a Evo Morales, ¿no? Sí, claro. Un asilo político mexicano, el canciller, y todo eso pues me incita, me motiva a dar un buen reporte, ¿no? Claro, a informarme, incluso, pues sí me llena de emoción, aunque tenga yo pues la objetividad, no voy a aplaudirle ni nada, pero el estar ahí sí nos llena de emoción. Hechos históricos, no sé, las pintas que se le realizaron al ángel, o sea, eso para mí, pues verlo de esa forma, a mí me pareció histórico, o sea, porque verlo así maltratado, a pesar de las causas, ¿no? O sea, las causas son irrelevantes. Incluso ahí viene otra parte histórica, la relevancia, ¿no? ¿Quién pintó el ángel? Las mujeres, en un movimiento bien fuerte, en un momento bastante, pues, una revolución para ellas, para el tema al respecto de todo esto. Y pues estar ahí, estar presente, aunque en ese momento otra vez no deseaban que estuviéramos ahí, porque ellas pidieron cobertura de mujeres o incluso lejos los medios de comunicación. Eso quería yo preguntar, ¿qué tanto hoy es factible empezar a pensar cuántas mujeres reporteras hay el día de hoy? ¿Qué tan fácil es para ellas realizar este tipo de trabajo? ¿Cómo lo perciben ustedes? Yo creo que sí pueden. Hay muchísimas chavas que hoy día ya manejan motocicleta. Manejan muy bien la motocicleta. Sí. Narran muy bien. Yo creo que no les cuesta nada de trabajo. Pero yo creo que la apertura está. Cualquier chica puede hacer un buen trabajo de reportera urbana. Hay muchas reporteras, de hecho, cubriendo fuente, cubriendo cada vez vemos conferencias. Más reporteras, claro, sí. Y lo hacen muy bien. ¿Cómo es el día a día de ustedes? Descríbanos un día tradicional en el trabajo que llevan a cabo. Pues, prácticamente. Buena broma, ¿verdad? Bueno, sabemos muy bien que la noticia no descansa, es en todo momento, es una constante. Es una realidad. Y volvemos a esta parte de la jerarquización. Sin embargo, si hay algo que es trascendente, o sea, no hay horario de entrada, no hay horario de salida. Podemos estar de guardia, si es algo bastante importante, 24 o 48 horas, continuas, sin ningún problema, porque debemos estar pendientes de lo que pueda suceder, ¿no? Caso de, bueno, te puedo mencionar muchos casos que me ha tocado cubrir igual a mis compañeros, pero creo que en ese sentido, en una cuestión muy personal, mi agenda comienza a las 5:30 de la mañana, informándome de todo, acerca de todo lo que hay en la ciudad, todo lo relevante, y de ahí ya empiezo a jerarquizar, a hacer una parte de logística para irlos midiendo en distancia, en cobertura y haciendo las asignaciones correspondientes dependiendo del noticiario, ya sea para radio, para televisión, para web, para print, porque esto es una multimedia. Así es increíble. Exactamente. Y pues, aparte de todo, es un cúmulo de información bastante importante. Es un mundo pequeño lo que manejamos aquí en esta área y tenemos que irlo depurando de cierta manera, es decir, esto es para esta área, esto es para el otro, pero es un trabajo bastante importante. Y de ahí hasta las 9 de la noche, que es el último noticiario que cubrimos. Pero todos ellos tienen 2 turnos, pero yo me aviento los 2 porque los tengo que estar ayudando en todo, ¿no? Ok. Por favor, señor Alan, un día tradicional tuyo.
tenemos 2 turnos, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. A mí me encantan las mañanas porque es cuando, a la hora en la que venimos a recoger al camarógrafo o a la hora en la que estamos empezando a trabajar, es ver los amaneceres. Conforme a veces te toca en circuito interior, a veces en avenida Ignacio Zaragoza, y a veces tienes unas postales en el Zócalo, también me ha tocado unas postales geniales. Sin embargo, no te puedes estar distrayendo en el paisaje, ¿no? A la par es estar consultando nuestras fuentes, la relación que llevamos con autoridades, con personal de protección civil. Bien importante, con todos ellos, pues es una buena relación en la que incluso ellos a veces tienen, piden, ¿no? Oye, pasó esto, acércate. Oye, no sé, alguna situación de este tipo, pues es gracias a la relación que llevamos con ellos, al trabajo y al que nos los encontramos día a día. O sea, así como nos conocemos entre reporteros, también a los bomberos, a los paramédicos, a las personas de protección civil. Y incluso pues, se vuelve una familia pequeña, aunque a veces disfuncional o no, pero todos estamos ahí, nos vemos diario en todos los asuntos, y eso pues también es como el llegar a saludar a la familia, sin embargo, sobre el trabajo. Pero es bien relevante porque describes algo que es bien real, es una comunidad que es bien solidaria para apoyarse, para realizar su trabajo, y esto llama la atención porque no es tan común en otro tipo de comunidades. En tu caso, señor. ¿Un día normal? Híjole, es que es una vida con muchos contrastes. Te levantas tempranísimo, vas por equipo, ya estás leyendo noticias, ves redes sociales, muchas veces incluso las personas en sus cuentas privadas nos ayudan a confirmar eventos para saber si es una noticia falsa o no. Y hay muchos contrastes, y me refiero a esto porque puedes desayunar con Doña Lupe un tamal y un atole y al ratito te mandan una comida con la jefa de gobierno, ¿no? Sí. Prácticamente pisas todos los ámbitos de la ciudad. Hay mucha acción para las personas que les guste ser reportero o quieran ser reporteros. Es un trabajo de mucha acción donde nunca se van a aburrir y siempre van a aprender cosas nuevas. Además me parece, te iba a decir, creo que entonces sí, monótono no es una palabra que esté en su cotidianidad. Jamás. La mejor parte es que casi nunca ves al jefe, entonces te la pasas afuera. Claro, tiene sus ventajas. Déjenme compartirles sobre el quien fuera considerado el primer reportero mexicano. Tenemos un ¿sabías qué, verdad, señor? ¿Me lo comparte, por favor? Déjenme, se los presumo. Se trata de Manuel Caballero, quien es considerado el primer reportero de México. Y aquí viene parte de lo interesante. Fue quien introdujo el sentido sensacionalista a las noticias durante el Porfiriato. Y esto ahorita vamos a platicar al respecto más adelante. Él nació en Tequila, Jalisco, en 1849 y estudió Derecho en Guadalajara. Trabajó como redactor en el siglo XIX, El Monitor Republicano y El Federalista y La Época. Alguien realmente relevante. De hecho, a él le debemos prácticamente el Día del Periodista como tal. Ahora, esto del sensacionalismo, yo quisiera preguntarles, ¿a qué se debe que en la actualidad todavía hoy la gente en general, cuando pensamos en la prensa, yo casi siempre traigo a mi cabeza, algún trauma debo traer por ahí, al jefe de redacción del Daily Planet, ¿no? ¿Sabes? Enojado, con la corbata floja, con un puro, ensimismado en todo esto, ¿no? ¿Cómo logramos normalmente que se encuentre o armonizar la noticia que se está compartiendo con todo esto? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, a mí me toca vivir esa parte, controlarlo. Hay unos que no, ¿verdad? Que de plano sí me hacen pensar mucho en replantear ese trato. Sin embargo, sí tiene y depende mucho de una concentración de un respeto hacia el trabajo de los demás, hacia la persona sobre todo, pero sobre todo el desarrollo que uno tenga mental del ser, yo lo digo de esa manera, del ser, pero sobre todo de sabiduría, de saber que todo va a pasar en algún momento y hay que solo manejarlo de la mejor manera posible. Cuando construyen la información o cuando construyen las noticias, ¿cómo logran ustedes el balance correcto entre déjame echarle un par de gotitas de relevancia al título de esta nota para que la gente se interese? Y cuando ustedes dicen, híjole, ya si le echamos una gotita más de esto, ya soy amarillista o ya soy sensacionalista. Sin embargo, sabemos que a mucha gente si algo nos gusta o nos puede, no sé si nos guste, que es distinto, es el morbo. ¿Cómo lograr entonces un balance correcto al construir la información? Eso a ustedes toca, esa parte informativa. Es que somos curiosos por naturaleza, creo yo, prácticamente todos los seres humanos, ¿no?
En la calle puedes ver un accidente, puedes ver un bloqueo y todo el mundo va y se asoma, ¿no? Sí. Todo el mundo va, saca el teléfono celular y quiere llevarse una foto para presumir las redes sociales. Sí. Eso nos pasa bien seguido y pues tratamos de llegar hasta el punto donde se genera la noticia para tener la información fresca, lo más cercano y Sí. de hecho si se puede entrevistar a la persona que está generando la noticia o el evento relevante, ¿no? En este caso, por ejemplo, un temblor, pues tienes que ir a recorrer toda la ciudad para saber cuáles son los daños o qué se generó luego de un fenómeno natural, ¿no? Es algo que no puedes leer y transmitir. Hoy, además del sensacionalismo y de combatir justamente que cuando uno como lector o como asistente a algún tipo de noticiero o servicio de información, uno cuando ve el titular y pica o sintoniza y escucha el contenido de la nota, haces como un trabajo de balance de mi tiempo versus la relevancia que creí darle a una información. Y a veces tú mismo te sorprendes de que soltaste todo, porque qué interesante cosa y está relevantísimo. Y a veces te quedas con el sabor no tan grato de boca, no aquí en Heraldo, de decir, pero ¿por qué le ponen un título tan relevante o tan importante y ves una nota de un párrafo que además no tiene nada que ver con lo que estaban diciendo en ese sentido? ¿Cómo lograr ustedes hoy combatir, además de esto, esta cuestión de las noticias falsas o de las fake news? ¿Qué les significa a ustedes este término? ¿Cómo afecta su trabajo hoy? Suele ser un problema muy grande en el hecho de que a través de redes sociales hay personas que han informado cualquier cantidad de cosas. Correcto. Y muchas veces son cosas, es como lo comentabas, ¿no? Es alguien que se acaba de despertar y está retuiteando algo que pasó quizás durante la madrugada, ¿no? Sí. Puede ser también desde otro aspecto, pues hay personas que pues, no sé, lo hacen como broma, como una situación. Correcto, sí, para, claro. pues, no sé, generarse burlarse de las personas que cayeron en eso. Y sí afecta porque a veces nos exponemos, ¿no? Cuando uno ve una noticia fuerte, grande en eso, pues quiere llegar primero, quiere llegar para informar, para no solo llegar primero, sino llegar a empezar a trabajar simplemente. Y si en alguna situación pues fue una broma, fue algo que no pudimos corroborar, pues ya es pues un gasto innecesario de moverse, de trasladarse. Sí, claro, por supuesto. Y no solo de reporteros. Muchas veces los bromistas, acaba de pasar en Parque Delta, ¿no? De repente se recibe una llamada de amenaza de bomba y no tienen idea de la cantidad de personas que mueven. Mueven a bomberos, mueven elementos de fuerza de tarea, binomios caninos. Se tiene que realizar todo el protocolo apegado y todo lo que requiere para ese tipo de denuncias, ¿no? La verdad es que tenemos equipos bien profesionales. Entonces, de repente ves a todo el equipo de fuerza de tarea de la Policía Capitalina con perritos buscando debajo de cada coche prácticamente, elevadores, todas las bolsas que se encuentran. Muchas veces un bromista no tiene idea de todo lo que provoca con una sola llamada de... Sí, el impacto que va a generar con ese tipo de... Mueve a muchísimas personas y se dejan de atender algunas emergencias reales. Es la realidad. ¿Qué puede la gente hacer que nos está viendo en este momento? ¿Qué puede hacer la gente a la que además nos gusta el decir, oye, yo sí acabo de ver que algo sucedió, pero me queda claro que no es lo mío, tengo que compartirle esto a un medio relevante? ¿Cómo puede la gente contactar a Heraldo en algún momento cuando son testigos de algo que esté sucediendo para informarlos a ustedes? ¿Cómo hacerle ahí? Sí, por supuesto, hay nuestras redes sociales, que creo que tú te las sabes mejor. Sí, señor. Ahí nos hacen llegar cualquier cantidad de información. Sin embargo, también cuando vean a nuestros compañeros, le pueden decir, oye, tengo esta inquietud, y ellos toman nota y lo hacen llegar precisamente a nosotros para que le demos esa importancia que merece, ¿no? ¿Cuáles son las noticias favoritas para ustedes de cubrir? ¿Cuáles son las noticias que les resultan más complicadas o estomacales de cubrir? Los break news, ¿no? Son lo favorito, o sea, lo magnánimo, por decirlo así. Sí. Sí, son queremos estar siempre en las más grandes, en lo más fuerte, en lo más relevante, lo que cause más impacto. A mí sí me gusta. Y incluso en otros medios, ¿no? Donde he participado, que me tocó el sismo, salí de mi casa y no regresé en 3 días. Y cuando llegué emocionado de ver a mi familia y todo eso, pero también de haber el trabajo ya cuando lo ve uno hecho, da mucho gusto. Y ese es ya el de reportero, no sé, el gen que ya traemos de decir, quiero estar ahí, quiero estar ahí.
¿Qué significa cuando están, y mencionabas ahorita un evento que me parece increíblemente icónico para resaltar el trabajo y reconocer el trabajo que ustedes llevan constantemente a cabo? Cuando hay una emergencia, como en el caso de los terremotos en la Ciudad de México, nos queda claro que la labor que ustedes llevan a cabo tiene una labor, además, geográficamente, pues, súper estratégica. ¿Qué implica para ustedes ese tipo de trabajo? ¿Y a qué voy? Vemos mucha gente a veces quejándose diciendo, pero si está ahí el reportero y está viendo que algo está pasando, ¿por qué no se metió? ¿Por qué prefirió usar su cámara en lugar de meterse y participar? ¿Han estado ustedes en un momento de este estilo? ¿Cuándo ponderan el soltar la cámara e involucrarse en el suceso que están cubriendo? Es algo bien difícil. Primero, y hasta prácticamente coordinación, conductores, lo que nos dicen, hay que resguardarse siempre, ¿no? Y eso, por ejemplo, pasó ahora en las manifestaciones de anarquistas en Ciudad Universitaria. Sí. Teníamos anarquistas bajando la bandera, poniéndola de cabeza y quemándola en Ciudad Universitaria. Sí. Esa situación te rompe el corazón y quieres llegar y apagarla, pero no puedes, ¿no? Sí. Porque prácticamente terminas linchado. Sí. Es una situación a veces que te molesta mucho, da rabia, pero tienes primero que estar en un punto seguro y son situaciones que salen luego de control. Hay que saber decir, a veces hay que esperar porque no podemos nosotros hacer noticia y aparte nosotros tenemos que transmitir la noticia. Sí. ¿Qué cosa me acabas de decir? Porque tienes toda la razón. Y eso me parece que es todo un reto per se, que ya nos platicabas tú también. ¿Cómo no solo no convertirse ustedes en la noticia, sino incluso intencionalmente pasar desapercibidos en el afán justamente de tener el acceso a la mejor fuente o a la información más clara? ¿Cómo? Déjenme, tenemos un ¿sabías qué, señor? Déjenme se los comparto a la audiencia porque ustedes nos han ido regalando a lo largo del programa la diferencia entre lo que implique justamente ser imparcial y ser objetivo. Y la RAE define la imparcialidad como la falta de designio anticipado o prevención en favor o en contra de alguien o algo que permite juzgar o proceder con rectitud. Es decir, la posibilidad de tener una idea previa que nos va a filtrar la opinión que vamos a tener. ¿Cómo logran ustedes, y vaya que lo han compartido durante el programa, cómo lograr, en el caso de ustedes, ser imparcial, ser objetivo? ¿Cómo ven ustedes esta diferencia además? Es un principio que de hecho en la misma universidad, en la escuela te lo enseñan. Nunca te pongas a una nota. Sé quién está dando lo que está sucediendo. Y sí, como lo decían anteriormente, te llegan sentimientos, pero debes de hacerlos a un lado porque si no entonces pierdes esa objetividad. Que no creo que siempre sea sencillo hacer tus principios o tus ideas a un lado en el afán de transmitirlo de la forma más neutral. ¿Les ha costado a ustedes trabajo en algún momento? ¿O cómo sí, a mí me pasó así durante el sismo. Nosotros hicimos la cobertura del año del sismo, bueno, del aniversario del sismo el año pasado, y en algunas ocasiones yo tuve que parar mi transmisión, hacer ese tragar saliva, una fracción de segundo, pero lo sueltas, ¿no? Ya después es una pausa, es un momento, pero hay veces que es difícil, o sea, recordar, ver gente llorando, obviamente transmite, uno es humano y no lo puede, pues, ser ajeno ante ello, ¿no? Sí, claro, por supuesto, señor. Sí, cuando ves gente pidiendo ayuda, es una situación bien difícil. Y de repente hay momentos en los que entras en shock o una sensación de impotencia porque no tenemos el equipo adecuado. Nosotros llegamos muy rápido a accidentes y de repente ves a las personas sufriendo, te dicen ayúdame, pero no puedes, ¿no? Y tienes que esperar a que lleguen los equipos de emergencia, los profesionales en el tema, para que los puedan ayudar, ¿no? A veces estamos con las manos atadas. Oigan, y valga esta oportunidad, perdón. Perdón, nada más porque hay algo muy importante que resaltar. Entonces, a veces implica una repercusión jurídica. Muchas veces el intervenir. Entonces, por eso es que también de alguna manera tenemos que estar muy al margen de muchas cosas. Qué gran cosa estás compartiendo, por supuesto, porque el que ustedes se metan en un momento dado en un caso de ese estilo ya implica participación alguna y las implicaciones legales. Queda claro que cuando uno se le está pasando muy bien, el tiempo es más que injusto y esta es una de esas ocasiones. Se ha ido muy rápido. Les agradezco
de verdad enormemente que nos hayan acompañado. Es un lujo y un honor, además, poder presentar a colegas de la casa en donde estamos trabajando y presumir el trabajo que ustedes están llevando a cabo. Señor, ¿me puede permitir tomarme una selfie con mis invitados? Perfecto, déjenme ir para allá con ustedes. No se levanten, por favor. Y esto, como ustedes saben, la estamos compartiendo en las redes sociales de Heraldo TV para que podamos presumir a nuestros super invitados. Pero los del día de hoy sí que son de súper lujo. En verdad, muchas gracias por acompañarnos. Qué honor empezar el año así con este equipo de producción y con estos súper invitados. Les agradezco mucho a ustedes la oportunidad de acompañarnos. Soy Emilio Saldaña, El Pisu. Quédense, ya viene Trend, el noticiero con Salvador García Soto, Meme News. ¿Qué les digo? Es un placer estar con ustedes en Heraldo TV. Soy Emilio Saldaña, El Pisu. Nos vemos mañana.